Guía de viaje al pueblo Albarracín. Es conocido por su arquitectura, sus calles empedradas y sus vistas panorámicas. Aquí hay algunas sugerencias para hacer en Albarracín. Visite la Catedral de Santa María, construida en el siglo XII y conocida por su estilo gótico y romano. Pasee por las calles empedradas y admire los edificios históricos, como el Palacio del Din, la Casa Consistorial y el Palacio de los Bourget. Visite el Castillo de Albarracín, una fortaleza medieval construida en el siglo XI con vistas panorámicas de la ciudad y el valle del río Guadalaviar. Visite el Museo de Albarracín, que alberga una colección de arte y objetos históricos relacionados con la ciudad y su región. Disfrute de una caminata por el Parque Natural de la Sierra de Albarracín, un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y hacer senderismo. Pruebe la gastronomía local, especialmente el jamón ibérico y los platos típicos de la región. Si te gusta escalar, Albarracín es uno de los mejores lugares para escalar en España. Si te gusta el turismo activo, puedes practicar rutas en bicicleta de montaña, paseos a caballo, rutas de senderismo, etc. Espero que estas sugerencias le ayuden a disfrutar de su visita a Albarracín. Si tiene alguna pregunta adicional, no dude en preguntar. Albarracín es conocido por su arquitectura medieval y renacentista, con una gran cantidad de edificios históricos y monumentos. Algunos de los puntos destacados incluyen la Catedral de Santa María, construida en el siglo XII en estilo gótico y romano. Es una de las principales atracciones de la ciudad y cuenta con una impresionante fachada y una cúpula octogonal. El Palacio del Din, un edificio del siglo XV construido en estilo gótico. Actualmente alberga un hotel y un restaurante, y es un buen lugar para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. La Casa Consistorial, un edificio renacentista construido en el siglo XVI. Actualmente alberga el Ayuntamiento de Albarracín y es un buen lugar para aprender más sobre la historia de la ciudad. El Palacio de los Bourget, un edificio del siglo XVI construido en estilo renacentista. Actualmente alberga un hotel y es un buen lugar para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. El Castillo de Albarracín, una fortaleza medieval construida en el siglo XI con vistas panorámicas de la ciudad y el valle del río Guadalaviar. Los numerosos edificios religiosos, como la Iglesia de San Juan, la Iglesia de San Francisco y la Iglesia de la Trinidad, todos construidos en estilo gótico y con hermosas decoraciones interiores. En resumen, Albarracín es un lugar ideal para los amantes de la arquitectura medieval y renacentista, con una gran cantidad de edificios históricos y monumentos. Albarracín ha sido hogar de varios personajes ilustres a lo largo de la historia. Algunos de los más destacados incluyen Rodrigo Bourget, también conocido como Papa Alejandro, nació en el Palacio de los Bourget en Albarracín en 1431. Fue papa de 1492 a 1503 y es conocido por su papel en la historia de la Iglesia Católica y por su influencia en la política italiana de la época. Francisco de Paula Montaño, nacido en Albarracín en 1824, fue un militar y político español. Participó en la Guerra de Independencia de Cuba y en la Guerra Hispanoamericana, y sirvió como ministro de la Guerra y de la Marina. Francisco Asensi, nacido en Albarracín en 1858, fue un arqueólogo y historiador español. Fue uno de los principales expertos en arqueología ibérica de su época y realizó importantes excavaciones en la región de Albarracín. Francisco Giner de los Ríos, nacido en Albarracín en 1839, fue un educador, filósofo y político español. Es conocido por ser el fundador de la Institución Libre de Enseñanza, una institución educativa que promovía la educación laica y la libertad de pensamiento. José Luis Munuera, nacido en Albarracín en 1951, es un escritor y profesor español. Es conocido por sus obras de ficción, incluyendo novelas, cuentos y ensayos, y ha recibido varios premios literarios. El pintor, Francisco Valleu, nacido en Zaragoza en 1734, vivió en Albarracín gran parte de su vida. Es considerado uno de los mejores pintores de la escuela aragonesa del siglo XVIII. La gastronomía de Albarracín es rica y variada, con influencias tanto mediterráneas como montañosas. Algunos de los platos típicos de la región incluyen el jamón ibérico. El jamón ibérico es uno de los productos estrella de la gastronomía de Albarracín. Es conocido por su sabor intenso y su textura suave y se puede encontrar en casi todos los restaurantes de la ciudad. El chorizo. El chorizo es otro producto típico de la región, se elabora con carne de cerdo y especias. Se puede encontrar en diferentes variedades y se utiliza para acompañar muchos platos típicos de la región.
El cordero es una carne muy apreciada en la gastronomía de Albarracín, especialmente en los platos de cuchara. El cordero al horno es uno de los platos más populares de la región. El cocido es un guiso tradicional que se elabora con garbanzos, carne y verduras. Es un plato muy popular en la gastronomía de la región y se suele servir en las casas rurales y los restaurantes típicos. El arroz caldoso es un plato típico de la región, se elabora con arroz, carne, pescado o mariscos. Es un plato muy apreciado por los visitantes y se puede encontrar en muchos restaurantes de la ciudad. El dulce de alcayota es un postre típico de la región, se elabora con alcayotas, una fruta similar a la calabaza, y azúcar. Es un postre muy dulce y suave, y se puede encontrar en muchos restaurantes y pastelerías de la ciudad. En resumen, la gastronomía de Albarracín es rica y variada, con una gran variedad de platos típicos y productos locales. Es un lugar ideal para los amantes de la comida tradicional y de los productos de calidad.